Vamos a seguir ya con la última presentación, no menos importante de la jornada. Recordarles que al finalizar esta presentación tendremos unos breves minutos para la clausura del evento y estuvo puesta en la pantalla, por favor, quienes tienen algunas preguntas o han quedado preguntas pendientes para el señor Mario López, las pueden hacer al WhatsApp y se la vamos a hacer llegar. La siguiente presentación está a cargo del ingeniero Luis Valderrama Collao, de Chile, agradeciendo su presencia a la empresa ADN Chemical Degesch. El tema de la presentación: manejo de insectos resistentes a fosfinas, claves para una buena fumigación en grano almacenado. El ingeniero Luis Valderrama es profesional en ingeniería agrónoma y sanidad vegetal por la Universidad de Chile. Es encargado de coordinación y ejecución de ensayos experimentales de terreno y de laboratorio en el área de desarrollo de productos fungicidas para el control de enfermedades en diversos cultivos. Actualmente se desarrolla como gerente técnico comercial para Degesch Chile. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿se me oye ahí bien? ¿Sí? Bien. Primero quiero agradecer a los organizadores, ¿cierto?, del Perú Plagas, que este evento cada día se va volviendo más importante para nuestra región, y también, obviamente, a mis distribuidores, mis partners acá que me convocan año a año. Yo espero que a esta altura, en este horario y a esta altura del día, no los venga a aburrir con un tema más o menos denso que voy a tratar de una manera amigable. ¿Bien? El manejo de insectos resistentes a fosfinas, ¿ya? Hay mucha información que viene dando vuelta hace un tiempo largo hacia atrás. La fosfina, entre paréntesis, es un producto que se viene utilizando en el control de insectos de granos almacenados hace muchos años. No es un producto nuevo, es bastante antiguo, de hecho. Eso, entre varios otros factores, entre ellos factores de uso ineficiente de la fosfina, tal como ya se ha mencionado hace un rato atrás, han ido inevitablemente desarrollando en algunas especies, ¿cierto?, razas tolerantes. Hoy día eso es una realidad que debemos reconocer y, por lo tanto, aquí van a venir un poco algunas recomendaciones de cómo manejarlas. ¿Bien? Como contexto general, en la mayoría de los granos almacenados nosotros estamos enfrentando primero insectos del grupo de los holometábolos, que son insectos los que en su mayoría vamos a enfrentar en granos cereales, derivados, productos secos, deshidratados, incluso otros productos que van más allá de lo alimentario, por ejemplo en las maderas. ¿Ya? Cuando hablamos de insectos holometábolos, estamos hablando de insectos de transformación completa, que tienen 4 fases de vida a lo largo de su vida, valga la redundancia, y esto supone entonces varios detalles importantes. Por ejemplo, cuando queremos enfrentarlos con fosfina, siempre por definición, ¿cierto?, los huevos y las pupas van a ser las fases de vida más difíciles de controlar. ¿Ok? Eso viene dado, básicamente, dada su movilidad, su actividad y su mayor metabolismo respiratorio, que es justamente el canal por donde actúa la fosfina en ellos. ¿Ya? Esto además aplica, por supuesto, para los otros productos químicos o las otras herramientas químicas, en donde básicamente huevos y pupas están, digámoslo así, protegidos de un contacto directo de estas moléculas, mientras que las larvas y adultos van a estar desprotegidos con un mayor acceso a estos químicos y por ende se van a ver sujetos a control mucho más rápidamente. ¿Bien? Bien. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en los controles, sobre todo de insectos de granos almacenados, es que hay especies que evolutivamente, ¿cierto?, ya se han adaptado a convivir en estas mercaderías y por ende tenemos situaciones como las que se muestran en esa radiografía, ¿cierto?, que aparece a su derecha,
de especies que forman infestación o desarrollan infestación oculta, ¿ya? Eso es una realidad que día a día tratamos de traspasar a la industria porque tenemos granos que eventualmente traen el huevo puesto adentro, ¿ya? Incluso en el género Cytophilus, la hembra de Cytophilus se da la tarea, además de perforar el grano para oviponer, se da la tarea de tapar el orificio. O sea, imagínense lo difícil que es eso para detectar mediante métodos físicos la carga de inóculos de huevos que pudiese esto traer. ¿Bien? Ok. Otro breve repaso de contexto, cómo actúa la fosfina en insectos, ¿ya? En realidad en seres aerobios en general, pero lo vamos a centrar en insectos. Obviamente el canal de acción es el respiratorio, ¿ya? El respiratorio que en insectos está conformado por la red de espiráculos, tráqueas y traqueolas, ¿ya? Si yo pudiera mostrarles por aquí un dibujito, que lamentablemente por el brillo no se aprecia muy bien, pero ahí en esas fotos se aprecian en ciertas partes del tórax, del abdomen, en ese caso particular de Tribolium, espiráculos que conectan al interior con una red, una verdadera red de tuberías, ¿sí? Que son las tráqueas y las traqueolas. Ellos carecen de sistemas pulmonares, por ende respiran a tasas extremadamente pequeñas en comparación a los animales superiores, ¿sí? Si los insectos tuvieran pulmones, muchachos, los estaríamos matando a razón de 15 minutos seguramente. Lamentablemente eso no es así. ¿Bien? A nivel celular, una vez que la fosfina permea todos estos canales respiratorios, va a ir ingresando y tomando contacto con células, principalmente de la hemolinfa. A nivel celular va a actuar como un interruptor del proceso de respiración celular que se da básicamente en la mitocondria. Previo a ello, va a generar una sobreseñalización de impulso nervioso. Eso es muy visible cuando uno experimentalmente pone en contacto la fosfina con una larva, por ejemplo, ¿sí? Se manifiestan verdaderos espasmos transitorios y después la fosfina sigue avanzando y cuando ya ingresa a la célula, básicamente actúa directamente sobre un organelo celular que se llama mitocondria. ¿Ya? Bien. El amplio uso de esta herramienta a lo largo de los años ha hecho que inevitablemente hoy día tengamos que hablar de ciertas especies que han desarrollado, digámoslo así, razas tolerantes a este producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se cita en la literatura? Al menos 5 o 6 especies que con recurrencia han demostrado malos controles con este tipo de productos. Me he tomado la libertad de hacer una especie de ranking y poner lo que para mí es el número 1, ¿cierto?, en la industria, tanto aquí, en Perú, como en el mundo entero. Cryptolestes ferrugineus. Discúlpenme el tecnicismo, pero yo no hablo sino de nombres científicos, ¿ah? Y desde ya los invito a que siempre se acostumbren a usar nombres científicos y no nombres comunes, ¿ya? Cryptolestes ferrugineus debe ser hoy día el top 1 de los problemas, ¿ya? Por varios motivos. Es una de las especies más polífagas, es decir, omnívora que come de todo, se transmite y se propaga por un montón de mercaderías. Y por otro lado, ¿cierto?, es una especie que tiene un acarreo muy fácil, ¿ah?, en las instalaciones, ¿sí? Es minúsculo, es un gorgojito pequeñito de menos de 2 milímetros que al volar, porque es un excelente volador, además el viento lo ayuda trasladándose a todo lado. ¿Bien? Después, en un segundo orden, ¿cierto?, de importancia, podríamos citar cepas tolerantes o razas tolerantes en Rhizoperta dominica, Lacioderma cerricorne, que mis amigos que andan por acá de Centroamérica lo viven día a día, ¿cierto?, con todo el problema que produce las razas resistentes de Lacioderma en los tabacos almacenados. Después he querido agregar una especie
que no se cita mucho en la literatura, pero que sí conozco bien en los sistemas instalados de almacenamiento de cacao, que es el Carpophilus dimidiatus. ¿Ya? Carpophilus dimidiatus es un insecto extremadamente tolerante a la fosfina, que ha demostrado incluso sobrevivencia en su estado adulto, incluso posterior a 10 días de exposición a fosfina. ¿Ya? Ese es un verdadero dolor de cabeza, lo he vivido y lo he conocido en Ecuador, para las personas que andan acá en Ecuador. Así que ese es un punto o una especie a tener súper pendientes a la hora de la detección de estos insectos. He dejado en última opción lo que la literatura también menciona, que es Tribolium castaneum y Cytophilus oryzae. Lo he remarcado con un asterisco, porque más allá de lo que la literatura reporta, honestamente en la práctica he visto muy poca resistencia. ¿Ya? Lo que nos reportan nuestros usuarios, tanto acá como en el mundo, en realidad es muy raro que te hablen de resistencia en un Tribolium o en un Cytophilus. Bien. Hay más estudios a esta altura, eso está buenísimo, cada vez se va estudiando más. Según los análisis moleculares que se vienen siguiendo para estas especies tolerantes, hay ciertos genes que se citan en las publicaciones repetitivamente. Hoy día se sabe que esos genes que aparecen ahí, el P49S para Rhizoperta dominica y el P45S para Tribolium, si bien es cierto están presentes en muchas poblaciones, no tienen una relación directa con la resistencia. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto? Existen dos posiciones genéticas, las vamos a llamar así para efectos de esta presentación, que son los loci, que sí ya se tienen identificados, que son inductores de resistencia fuerte en algunas especies. ¿Bien? Como punto adicional y llamativo, ¿cierto? Han aparecido algunas publicaciones que están también relacionando la dieta de los insectos con esta recurrencia o con esta resistencia a este tipo de productos. ¿Ya? Se habla básicamente de dietas que aportarían mayor contenido lipídico y eso ha tenido de alguna manera una correlación con este tipo de control. Bien. ¿Qué es lo que básicamente podemos mencionar hoy del control con fosfina y dónde estamos más o menos parados? Los insectos que afectan los productos almacenados son más de 200 especies diferentes, ¿sí? La gran mayoría de ellas probablemente las vamos a controlar con éxito con periodos de exposición que nosotros llamamos cortos, de 3 a 5 días, siempre y cuando todos los otros factores, ¿cierto?, misceláneos de control de una fumigación, los que se han mencionado acá, dosis, concentración, tiempo de exposición, hermeticidad, se cumplan. ¿Ok? Si eso no se cumple, no tenemos mucho más que conversar honestamente. ¿Ya? Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, en la detección de los muestreos a especies como como criptolestes, como Rhizoperta, la verdad es que sugerimos por defecto que traten de ampliar su plazo de fumigación o su periodo de exposición. ¿Ya? Esto no es muy fácil de conseguir con la industria que siempre está apurada, que siempre quiere soluciones rápidas, cortas, pero vale más la pena transparentar esta situación que después prometer algo que en realidad no van a poder cumplir ni aquí ni en la quebrada del ají. ¿Sí? Eso es un dicho chileno que no sé si en realidad aquí aplica. Bien. ¿Qué se sabe hasta hoy? Algunos grupos ya vienen investigando esto de un modo muy científico, que uno puede citar con seriedad. Por ejemplo, María Saca y su grupo de investigación en Alemania, ¿cierto?, han testeado más de 200 poblaciones de insectos de este tipo o de este grupo de insectos. ¿Ya? Ahí están citadas las especies que han estudiado ellos. ¿Cómo lo han estudiado? Con test de tolerancias a fosfina. Así como la
la expositora, la señorita o señora Claudia, ha hablado, ¿cierto?, de los métodos de detectar resistencia en mosquitos. En fosfina, básicamente, se trabaja con test de exposición corta en el estado adulto, ¿cierto?, en un volumen controlado, en una dosis determinada por un periodo de tiempo determinado. Y básicamente se contabiliza respuesta, mortalidad, ¿cierto? Ahí están los distintos protocolos que han usado ellos como test de tolerancia, los de la FAO, los de dosis-respuesta, los de la Coresta, que es el organismo de investigación de los tabacos, etc. ¿Ya? Y han complementado además con evaluación mediante técnicas moleculares, básicamente reacción en cadena de la polimerasa, que han detectado básicamente que la gran mayoría de estas poblaciones que han estudiado y que provienen de más de 14 países diferentes en Europa, no han mostrado una resistencia fuerte. Al revés, han mostrado más bien una resistencia débil. ¿Ya? Eso es una buena noticia en estricto rigor. Eso sí, en ese test, ¿cierto?, en ese estudio que han desarrollado, este grupo de investigadores sí, en ese muestreo detectaron una población con extrema resistencia a fosfina, y justamente es la de la especie que les menciono yo, que es el top one de los dolores de cabeza, que es Cryptolestes. ¿Ya? Para que, por favor, siempre cuando vean a Cryptolestes, se planifiquen para realizar un tratamiento, ojalá más prolongado de lo normal. Bien. Por otro lado, una investigación que a mí me encanta, y ya no es tan nueva, es de 2004, ¿cierto? Este grupo del señor Chaudhry, o como se pronuncie, y su grupo de investigación en el 2004, relacionaron, ¿cierto?, el efecto que tiene la temperatura en la tasa respiratoria de los insectos y cómo esa respiración se relaciona entonces con la absorbancia de fosfina. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente radiomarcaron el fósforo que compone a la fosfina como molécula para después medir absorbancia de esa fosfina de ese fósforo proveniente de fosfina. Varias cosas interesantes salen de ese gráfico. Por ejemplo, si uno lo revisa, está a su mano derecha, ¿cierto? Demuestran cómo afecta la temperatura, la baja temperatura a la tasa respiratoria. Lo afecta dramáticamente en el caso, sobre todo, del estado adulto, ¿ok? El estado larvario. Y, por otro lado, en esta tablita resumen, que es un poquito aburrida de ver, demostraron, ¿cierto?, que todo lo que era raza tolerante para fosfina era justamente la especie que respiraba menos. ¿Ya? Según lo que nos presentó hace poquito Claudia, esto sería básicamente una suerte de resistencia por comportamiento. En estricto rigor, los insectos lo que están haciendo para resistir fosfina es bajando su tasa respiratoria. ¿Ya? Bien. Eso coincide también con otras investigaciones que se han hecho aquí en Brasil. El señor Pimentel y su grupo en el 2007 ya lo tenían más o menos identificado. Publicaron este gráfico en una bonita publicación científica que justamente muestra eso. En la parte de la base, que está, pero está en inglés, la tasa de respiración y el grado, ¿cierto?, de resistencia. A menor tasa respiratoria, obviamente, el grado de resistencia es mayor, ¿ya?, para esta especie en particular. Bueno, entonces tenemos que partir de una nueva base, de reconocer entonces este problema en este grupo de especies en particular, ¿ya? No en todas. Por lo mismo, el control absoluto de todos estos otros factores misceláneos de una fumigación son más importantes que nunca el día de hoy, ¿ya? Probablemente la fosfina sea una de las pocas herramientas gaseosas a las que podemos acceder aquí en Sudamérica, y por ende, si la descuidamos en su uso,
lo único que vamos a hacer es ir favoreciendo más resistencia o tolerancia, ¿ya? En este sentido, deberíamos planificarnos muchas veces, por ejemplo, en una dosis más alta, ¿cierto? Máxima hermeticidad, ojalá acompañada de test de pérdidas de presión, si es que se puede, si es que la estructura lo permite, tiempo de exposiciones más prolongados de lo habitual y trabajar lo mejor posible todo lo que sea la distribución y homogeneidad del gas en los sistemas de fumigación, ¿ya? Eso a veces incluso podría llegar a incluir buscar la forma de crear canales, ¿cierto?, en donde recorra el aire con fosfina todos esos arrumes que están apareciendo ahí en esas fotos y, ¿por qué no?, yo no lo descartaría, también recirculaciones permanentes del gas para ayudarlo a recorrer todos estos rincones que tiene que tratar. ¿Ok? Por otro lado, también podemos echar mano a todos los factores que hasta ahora se conocen que pueden ser favorecedores de la respiración de los insectos, ¿ya? ¿Y cuáles se conocen? Eminentemente dos. Calor, aporte de calor a los sistemas de fumigación, inevitablemente incrementan, ¿cierto?, la tasa respiratoria de los insectos y esto puede jugar a nuestro favor. Y también, en virtud de algunas investigaciones, ¿cierto?, se ha detectado que pequeños aportes de dióxido de carbono estimulan, ¿cierto?, la respiración en todo ser aerobio, ¿ya? Entonces, nos tenemos que volver un poquito más técnicos, un poquito más precisos cuando enfrentemos estas especies, porque vamos a tener que hacer este tipo de maniobra para lograr éxito, ¿ya? Una estrategia que nos ha dado buenos resultados, además de prolongar el tiempo de exposición, es la redosificación a medio camino del periodo de exposición, ¿ya? He tratado más o menos de graficar esto y compararlo con lo que sería una dosis única, ¿ya? La curva en azul estoy mostrando teóricamente, ¿cierto?, lo que sería la curva acumulada de concentración de fosfina de una única dosis, ¿sí? Vamos a suponer que quiero eliminar una plaga resistente a fosfina o un insecto resistente a fosfina con una única dosis y por ende voy a apostar a que esa única aplicación sea suficiente para llegar al final del periodo largo de exposición que voy a necesitar. Hemos visto que es mucho mejor dividir esas dosis, ¿sí? Aplicar una parte al principio y a mitad de camino de ese largo periodo de exposición reaplicar la otra parte de la dosis. Nos ha venido dando mucho mejores resultados, ¿ya? En particular, casos de Cryptoleste, casos de Carpophilus dimidiatus. ¿Bien? Bueno, como conclusiones generales, entonces, siempre reforzar el concepto de reconocer a quién estamos enfrentando, ¿ya? Me voy a amarrar del eslogan de este importante seminario, conocer para vencer, ¿cierto? Clave, cada vez que podamos instruirnos más en reconocimiento. Aquí tenemos que saber avanzar y no seguir hablando de matar gorgojos o matar polillas. Tengo que ser capaz de elevar mi nivel para definir cuántas especies tengo y cuáles como especies son las que voy a controlar. Segundo, reconocer esta realidad. Es muy importante trasladarla a la industria para que quienes aplican o venden servicios de fumigación no queden mal parados ante ellos, ¿sí? Nosotros tratamos de difundir esta información abiertamente. Quienes me conocen y han estado en mis cursos siempre hablo de esto abiertamente porque, querámoslo o no, es una realidad, ¿ya? Por supuesto, usar todo tipo de herramienta que nos ayude a favorecer este tipo de control de razas difíciles y que ya hemos conversado el día de hoy. ¿Bien? Bueno, eso es lo que preparé para hoy, para ustedes. Gracias. Agradecemos al ingeniero Luis Valderrama. Si hubiera alguna pregunta del público, por favor. Sí, a ver si nos ayudan con el micro.
noches. Hola. Mi pregunta es, ¿qué criterio yo tomaría? Porque en la ficha técnica me dice... Hola. En No, no funciona. A ver si le paso. O le pasamos... Probemos con este mismo, ¿qué es? A ver. Hola. Ya. La concentración la tendría que tomar en volumen cúbico o en masa. En el norte casi se fumiga. Entonces quisiera saber, lo hacen en contenedores. Sí. Quería saber si el volumen se toma en base al contenedor o en base al tonelaje que ingresa al contenedor. Ya. Entiendo su pregunta, ¿ya? En estricto rigor, para ser precisos en gases, uno siempre debe trabajar la dosis en función a los volúmenes. ¿Ya? Los gases son moléculas que ocupan tridimensionalmente los espacios, ¿ya? Lamentablemente, y por un concepto antiguo probablemente y referencial, se trabajaba muchas veces la dosis de estos productos por tonelada de algo, ¿sí? Siempre me gusta hablar de este ejemplo porque puedo citar datos duros. En el caso del trigo, por ejemplo, que tiene una densidad aparente a razón de 0,72 toneladas por metro cúbico, usted entonces en un metro cúbico va a tener siempre aproximadamente 720 kilos de grano de trigo, ¿ya? No es para nada lo mismo, ¿sí? Piense que es casi un 30% menos, no es una relación 1 a 1. Entonces, para lograr precisión, usted siempre tiene que trabajar la dosis de un producto así en función al volumen que va a contener el gas. Si eso es un container o una estructura preparada para ello, es la de ese volumen. Si es un enmantado o una estiva o lote, es exactamente el volumen completo. Ya, y el poder de penetración de la fosfina, ¿hasta dónde llega? Por ejemplo, si yo fumigo sacos de harina, la harina de polipropileno, yo quisiera saber hasta dónde puede llegar ese gas. En materia de empaques que se utilizan en la industria alimentaria, la mayoría son permeables al gas. Tenemos un montón de testeos de ese tipo que yo le puedo compartir abiertamente. Sin embargo, no todos son permeables al gas. En el mundo del packaging es infinitamente grande y variado, entonces los empaques que son realmente impermeables a los gases son solo los de atmósfera controlada, ¿ya? Después hay otro asunto ahí que cita usted y que no se ha tocado en estos temas anteriores de fosfina, que es cómo la fosfina permea las propias mercaderías, ¿ya? Y eso tiene una razón, perdón, tiene una tasa de permeabilidad dependiendo del tipo de producto. Efectivamente, las harinas son de las más dificultosas de permear porque el espacio poroso de una harina es muy poco accesible al gas, ¿ya? Pero he de mencionarle que así como el espacio poroso es muy poco accesible para que el gas permee, el aire y el oxígeno, por ende, está muy poco disponible en el corazón de lo que sería un arrume de harina o de un maxisaco o costal de harina. Por ende, las plagas tienden a ser en las harinas solamente superficiales. ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, un gusto. Sí, por favor, una última pregunta. Luis, muy interesante la charla, gracias. Te quería preguntar, en un cuadro pusiste concentración por tiempo, hablabas más o menos de 300, 500 partes por de 3, 5 días para algunas especies, 200 partes por millón y 7 y 10 días para otras especies. ¿Esa concentración y tiempo objetivo es para controlar adultos? No es adultos. Nosotros cuando hablamos de fumigar con un producto como la fosfina, siempre apuntamos al control total. ¿Ah? Huevo, larva, pupa y adulto. ¿Ya? Para allá apuntamos con ese tipo de tiempos. Bárbaro, gracias. Bien. Okay.
muchachos. Bueno, agradecemos al ingeniero Luis y Muchas a la gracias. empresa ADN Chemical Degesh por esta importante disertación. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Mucho gusto.